Los hijos de Dios siempre van a tener copias, fieles a lo que Dios ha dicho. Cada vez que uno analiza la historia, puede ver la mano de Dios, cómo trabaja con cosas que aparentemente fueran terribles. Por ejemplo, cuando uno analiza la persecución de los primeros años dentro de la iglesia, qué terrible tienen que haber sido para nuestros hermanos, pero qué bendición para nosotros en estos momentos de que ellos hayan pasado eso. Porque si ellos no hubieran sido tan fieles, nosotros no tendríamos ni la fe ni la Biblia. Por su fidelidad y por su amor por la obra del Señor, nosotros tenemos esto. Ver también cómo increíblemente, no sé si ustedes saben que en 1450 y tanto, un señor turco que era el rey de su tiempo, le dijo a los eruditos de Bizancio que iban a invadir, así que tenían un mes para salir. ¿Por qué les digo que es una bendición? Porque esa es la forma como Erasmo pudo recibir más versiones griegas. Porque recuerden que en el tiempo de 1400, 1500, la Iglesia Católica, que es la madre de toda la apostasía, tenía prohibida la lectura de la Biblia. Y de hecho la Biblia estaba encadenada al púlpito y lo único que la podía leer era un sacerdote. Entonces, cuando se produce esta invasión a Bizancio, todos los eruditos que tenían sus escritos en griego, que eran muy parecidos al texto recepto que estamos hablando ahora nosotros, ellos emigraron de esa parte de Grecia, emigraron a Europa, arrancando obviamente de la persecución. Pero como Dios, que es el Señor de la historia, obra maravillosamente. Todo eso puso en disposición a que se produjera la reforma en 1517 y separar la iglesia, que es la iglesia del Señor, de la apostasía que reina en toda la tierra. Y así, cada vez que Dios muestra la iglesia, Satanás también se mueve. Satanás, recuerde que después de la reforma muestra cómo estos movimientos modernistas aparecen, racionalistas, pero también cómo Dios va separando como por un asnero. No sé si ustedes recuerdan el término asnero. Más moderno se llama tamiz, pero cómo Dios va separando lo que realmente sirve de lo que no sirve. Aun cuando Satanás va levantando la alta crítica, también la iglesia sigue siendo fiel, manteniendo el texto que realmente Dios ha elegido como para que dirija la iglesia. ¿Hermano? ¿Conoce una versión que circula en griego del Nuevo Testamento? ¿Y esa versión realmente será tomada del texto recepto o será otra versión en griego? ¿Existen otras versiones griegas del Nuevo Testamento? Ya. Dentro de toda la literatura que nosotros tenemos en abundancia, lamentablemente son todos textos críticos. Toman el texto crítico que primero trabajaron los señores Westcott y Hort, y después el señor Nestlé, y un señor que se llama Kurt Aland, que ya están todos fallecidos. Por ejemplo, cuando uno va a un griego interlínea, pero el griego interlínea es del 60, no es el texto recepto. Por eso, cuando uno toma un libro, un diccionario bíblico, los diccionarios bíblicos no están tomados del texto receptus, están tomados básicamente de los textos críticos que la sociedad bíblica ha hecho. Entonces, son buenos porque instruyen en muchas cosas, pero para tener realmente conocimiento real de lo que dice una palabra, es bueno ver la versión 1909 de nosotros, y si ustedes pueden ir a una versión más antigua, de 1909, quiero decir que sea de Casiodoro de Reina, es mucho mejor para comprender el lenguaje. Lo que pasa es que la sociedad bíblica, que es la que está encargada de todo esto, ha usado el desarrollo intelectual. Usan las equivalencias dinámicas. Eso lamentablemente es fatal dentro de la versión del 60. De hecho, yo recuerdo que hay un versículo en Zacarías 6:13, cuando habla del sacerdote a su lado. La versión del 60 dice que va a haber un rey y un sacerdote a su lado. Nuestra versión dice no, que el rey va a ser rey y sacerdote. Y ese versículo en esa forma no aparece en ningún manuscrito. Ni siquiera en los malos, ni siquiera en los sinaíticos ni en los vaticanos. ¿Sabe de dónde salió? De un comentario que hizo el señor Belhausen nuevamente de ese texto. De ahí lo sacaron. Porque Belhausen era muy erudito, entonces él tenía la capacidad omnisciente de saber que lo que más convenía era poner que había un rey y un sacerdote a su lado. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, le insisto, hay muchas versiones. De hecho, hay una versión Reina Valera Gómez, que la hicieron unos mexicanos. El problema de esa versión es simplemente que es tomada de la King James. Yo no tengo nada en contra de la King James por si acaso, solamente que la versión que nosotros recibimos como parte de la palabra del Señor es la versión de Casiodoro de Reina. En realidad, la historia de Reina y Valera son fantásticas. No sé si ustedes alguna vez han tenido tiempo. Les invito a que en las próximas conferencias a lo mejor les toque escuchar. Las vidas de ellos son personajes notables, llenos de cosas increíbles. Piensen también que el señor Reina no era muy apreciado por nuestros hermanos Lutero y Calvino tampoco. Reina era como la oveja díscola de todo ello.
pero tenía una capacidad impresionante y todos la reconocían. Fabián Reina fue el maestro de Valera. Fabián era monje y él era el que daba clases de idioma en el monasterio donde ellos vivían, y él fue el maestro de Valera. En una ocasión Reina tomó todos los textos que habían en español, porque había una Biblia anterior en español, que también se usó de los manuscritos griegos, y también tomó un texto del Nuevo Testamento que se llamó de Encina. Él hizo un texto, pero ese texto que él usó también lo sacó del texto Receptus, de la versión griega. Otra cosa que los eruditos han dicho es que el texto Receptus tiene la cualidad de ser notablemente simple, directo, concreto. Es un texto de muy alta calidad gramatical y textual. Uno lo puede entender muy bien. Y recuerden que todos estos señores que trabajan en la crítica son evolucionistas. Todos creen en la evolución. ¿Qué significa? Que para ellos es como descabellado que el texto de la Biblia haya sido bueno al principio. Porque si creemos en la evolución, el primer texto tiene que haber sido malo. Y con el transcurso del tiempo, los copistas lo van mejorando. Entonces, para ellos el texto Receptus no puede ser el texto original de la Iglesia, porque es un texto que está muy pulido, muy claro. Tiene que ser un texto más burdo. ¿Como cuál? Como el Vaticano y el Sinaítico. El Vaticano y el Sinaítico son textos burdos, que tienen frases cortas que no las entiende nadie, que tienen escritura sobre escritura, que entre ellos mismos tienen diferentes lecturas. ¿Hermano? ¿Qué puede decir de la división de la Biblia en versículos y capítulos? Básicamente, si no me equivoco, Estéfano fue uno de los que participó en separar en versículo y capítulo, pero antes hay otro señor en 1400 y tanto que también hizo lo mismo. Pero eso es básicamente para facilitar el estudio, para poder tener una concordancia en forma más práctica, porque si la Biblia no tuviera dividido en capítulos ni versículos, lamentablemente sería muy difícil estudiarla. Ahora es más fácil. El problema está en que de repente los hermanos que hacen esta división en versículos y capítulos cortan ideas antes de que termine el capítulo, o lo dejan, quiero decir, lo cortan aquí, pero la idea continúa en el otro capítulo, lo cual obviamente hace un poquitín engorroso de repente esa división, pero no afecta en sí el texto, por si acaso. Recuerden que la versión del 60 también incluyó subtítulos, ¿no? Lo cual también es una aberración, porque está dirigiendo y lo manipula uno a pretender que todo ese escrito va para allá. ¿Tu hermano? Una consulta, hermano. Si quieren, me permiten leer un versículo en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Y quiero que mi hijo lea la de él, 1909, pero la mía aparece en 1602, aparece en 1909 en Biblia. Pero es harta la diferencia. Eso lo voy a leer. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Maldice a Dios y muérete. Así es. Correcto. A ver, léelo tu palo. Díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tú tu simplicidad? Maldice a Dios y muérete. Aquí se puede ver eso, problema de impresión o la versión que no. Sí, lo que yo he leído es que la palabra hebrea ahí significa, en hebreo hay una sola palabra para las dos cosas, para el principio más decir a Dios, una sola palabra. Aunque parezca muy extraño para nosotros en castellano, pero dicen que hay una sola, entonces las dos traducciones pueden ser modificadas. Si traducen maldice, piensan sobre el sentido bendice habría sido el sentido irónico. Este programa tiene por objeto presentar la doctrina de acuerdo a las Sagradas Escrituras en su interpretación histórica, ortodoxa, delatando toda apostasía a través de la exposición de temas contingentes que lleven a los cristianos y líderes de iglesias a estar alertas de los tiempos proféticos que vivimos. La defensa de la fe, una vez dada a los santos, es su responsabilidad. Infórmese, averigüe, participe y promueva todas las actividades de CIEF. Esfuérzate y sé valiente.